va a compartir con nosotros Alex Contreras. Así que saquen sus libretas, pongan atención, porque lo más seguro es que Dios te va a hablar el día de hoy y no vas a querer olvidar este mensaje. ¿Cómo están? La última vez que estuve aquí no estaba este púlpito, ahora siento que me puedo esconder detrás de él. Es algo de seguridad, Male me va a entender. Pues bueno, mire, todavía vengo un poco vestido de lo que estaba haciendo. El día de hoy quiero compartirles una historia. El pastor me pidió que platicara un poquito con ustedes. Y pensando en una introducción, pensando en un nombre, los que me conocen saben que me gusta ponerle nombre a todo prácticamente de lo que hago. Y quise ponerle a esta pequeña palabra los asuntos de mi padre. Si hay alguien por ahí que tome notas o que quiera saber la información, así se llama este mensaje. Y antes de comenzar me gustaría que hiciéramos una oración por la familia de Sammy, que tuvieron una semana bastante complicada y me gustaría que como iglesia nos uniéramos en oración, ¿no? Y creo que esa es nuestra labor como iglesia, como hermanos, como amigos, ser ese respaldo, esa ayuda, ese hombro que necesitamos en momentos difíciles, ¿no? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le pedimos a Dios? Padre, te doy gracias, Dios, por este día, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, el privilegio de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor. Te pido, Padre, por la familia de Sammy, Señor, que esta semana fue una semana difícil para ellos, Señor, para esta familia, Padre. Te pido que traigas fortaleza, Señor, fortaleza esa que tú hablas, Padre, que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Que hagas sentir en sus corazones, Señor, que tú sigues estando en control, Señor. Que todo lo que tú haces tiene un propósito, Señor, un propósito eterno, Padre. Te pido, Padre, que nos unas como iglesia para también mostrar esa ayuda, Padre, mostrar ese apoyo, Padre. Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Están listos? Si tienen que ir a tomar café, agua, ir al baño, este es el momento. Ya después creo que me atreví a hacer algo que para mi segunda charla va a ser un poco pesado, pero espero que Dios me ayude. Este mensaje está centrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, si tienen sus Biblias, si quieren abrirlas. Bueno, voy a orar para que sea Dios quien hable en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos con el único propósito de escuchar de ti, Señor. Te pido, Padre, que quites todo de mí, Padre, que quites todo de Alex y pongas todo de ti en mi boca, Señor. Soy un siervo indigno tuyo, Padre, pero a ti te plació que así fuera, Señor, y te agradezco por ese privilegio, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos vas a dar en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Ya tienen por ahí sus Biblias. Si no, pues yo tengo la mía, yo se los voy a leer, no se preocupen, no se salvan. Esta historia le llaman la tríada perfecta o la conjunto de 3 parábolas más emblemáticas del libro de Lucas, y quizá de todas las parábolas es de las más completas. Se dice que Lucas por ahí tenía esta habilidad de escribir y se puede ver más en este evangelio cómo escribían con más detalle cada aspecto, cada cosa que hacía Jesucristo, y Lucas y sus apóstoles obviamente iban con él. Entonces, en el capítulo 1 de este libro, en el capítulo 15, versículo 1, es la parábola de la oveja perdida. Yo creo que muchos han escuchado estas historias, pero dile a tu vecino, hoy vamos a aprender algo nuevo.
Bueno, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora me gusta un poquito adentrarme en cuestiones históricas y culturales, sociales del momento en que se estaba escribiendo esto. Yo no pienso agregarle nada más a la Biblia, no me atrevería a hacer eso, pero sí creo que podemos entender el contexto y el fundamento o cómo se estaba moviendo la sociedad en aquel entonces. Dice que se acercaban los publicanos, y para conocer un poquito más quiénes eran los publicanos, en otras versiones de la Biblia dice que se acercaban los recaudadores de impuestos detrás de Jesús. Se acercaban estas personas. En esta versión en Reina Valera dice los publicanos eran los que cobraban obviamente los impuestos, pero no solamente cobraban los impuestos, sino cobraban impuestos no para su propio pueblo, sino que cobraban los impuestos para el reino, el reino de Roma, que estaba sobre ese tiempo oprimiendo al pueblo judío. Entonces eran personas que traicionaban a su patria y aún así estaban cobrándole a su gente los impuestos para otras personas. Y otro detalle muy interesante que me pareció a mí es de que, aparte de que cobraban impuestos, cobraban mensualmente tenían que dar cada persona cierta cantidad, y estas personas cobraban un 10-15% más extras para llenar sus propios bolsillos. Entonces eran retribuidos económicamente, pero ante las sociedades entonces, pues obviamente los judíos no estaban felices con estas personas. Eran señalados, eran personas que quizá no eran las más dignas de acercarse a una iglesia, pero seguían a Cristo. Otras personas que dice en este versículo son los pecadores. Actualmente, en un sentido, en un concepto más romántico, en cuestión de escritura, un pecador actual somos todos, ¿no? Entendemos el concepto de pecador, pero anteriormente un pecador era una persona que tenía problemas con sus extremidades, tenían enfermedades, muchas veces tenían problemas con sus capacidades mentales. Se creía en el pueblo judío que una persona que estaba enferma de lepra, de cualquier enfermedad que estuviera en ese entonces, era un pecado y era un pecador. No de la misma manera como ahora todos somos pecadores y entendemos que nosotros lo que hacemos es pecado. Entonces, entendiendo ahorita estos dos tipos de personas que estaban ahí a punto de escuchar lo que Cristo iba a decir, a mí me asombra las personas que se acercaban a Cristo. Muchas veces nosotros estamos aquí en la iglesia y nos acercamos con las personas que quieren escuchar de Cristo, con las personas que se levantan un domingo y hacen el esfuerzo y vienen, y está bien. Pero ve el tipo de personas que se acercaban a Cristo. Yo creo que ese, para empezar, es un primer ejemplo de lo que debemos de hacer nosotros. Buscar a ese tipo de personas. A lo mejor ahorita no es una cuestión tan literal, pero todo mundo tenemos problemas, todo mundo somos pecadores y todo mundo necesitamos a Dios. Hay un tercer sujeto en esta historia, en esta oración, que son los fariseos y los escribas. Estas personas eran los que se levantaban el cuello y caminaban, usaban vestimentas distintas para hacerse notar que eran santos, que estaban en lo correcto. Y estas personas no seguían a Cristo para aprender de Él, seguían porque querían buscar una manera de culparlo para llevarlo a la cruz. Estaban buscando en qué momento se equivocaba. Y Cristo lo sabía quiénes eran los que lo estaban siguiendo, sabían que estaban estas tres tipos de personas. Sabiendo eso, un poquito el contexto, vamos a seguir con la lectura. Y como les comentaba, sigue la parábola de la oveja perdida. Dice en el versículo número 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola tiene bastante contenido de enseñanza, tiene Cristo aquí se pone como el buen pastor. Todos hemos escuchado esta parábola y sería quizá, yo la he escuchado en predicaciones, quizá nada más esta parábola, la que sigue y la que sigue. Unos la predican solamente, pero yo creo que para entender el contexto de la última parábola hay que entender bien lo que está haciendo Cristo. Cristo aquí se está poniendo como el buen pastor en medio de un pueblo tan necesitado, tan dolido. Ahí lo muestra en esta historia tan literal como les explicaba, gente sufriendo dolores reales. Muchas veces nosotros tenemos un dolor que podría ser que se acabó nuestra serie en Netflix o algo así. Hay gente en esta historia que realmente la está pasando mal. Entonces Cristo aquí está diciéndole, ¿sabes? No importa, yo voy a ir por ti. Tenga que dejar a aquellos que ya están conmigo, yo voy a ir por ti. Y esa es la primera buena noticia de esta mañana, que Dios no le importa de dónde vengas, quién seas, cuántas veces te han juzgado, cuántas veces te han señalado, cuántas veces te han dicho que tú no eres digno de estar en una iglesia. A Cristo no le importa lo que los demás dicen, le importas tú. Y esa es la primera buena noticia de esta mañana. Y después sigue con la parábola de la moneda perdida. En el capítulo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, es una moneda de plata de aquel entonces, si se pierde, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Aquí Jesucristo sabía cómo eran las mujeres, ¿verdad? Porque dice, va a llamar a sus amigas, les va a contar que ya la encontró y va a hacer una fiesta. Sabe cómo son, ¿no? Eso es un pequeño chiste para que no estén tan callados hoy. Y dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí nuevamente Cristo está enseñando el mismo mensaje de encontrar algo perdido, de encontrar a una persona en necesidad, de encontrar a su pueblo, a sus elegidos. Entonces, pero aquí hace énfasis en el gozo que existe en el cielo, en el gozo que existe real cuando un pecador se arrepiente, cuando Jesucristo aquí está diciendo, ¿sabes qué? No me importa, voy a mandar a las naciones a quien tenga que mandar, pero te voy a encontrar. Voy a levantar a gente que no sabe que está quizá ahorita sentado, que en algunos años ya no va a estar aquí sentado y va a estar buscando a algún pecador fuera de aquí. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, yo me gozo de encontrarlos. Y no me importa el precio que tengan que pagar. Dice, prenderé la luz. De alguna manera, parafraseando, dice, voy a prender la luz para encontrarla, voy a barrer, voy a hacer lo que sea necesario para encontrarlo. Y me encanta estas dos primeras parábolas porque la número 1 habla de un pastor, y muchas veces, bueno, también actualmente el pastor es algo como un concepto más romántico, como Señor nuestro pastor, nada nos faltará, le llamamos pastor, pero anteriormente un pastor no era el mejor oficio. Podemos ver cuando a David lo van a ungir, cuando lo fueron a buscar, el padre presentó a sus mejores hijos, a los más corpulentos, a los más altos, con mejor capacidad, a los que él consideraba mejor. Y le dijo el profeta, no, es que no es ninguno de ellos, falta uno. Y dice, bueno, tengo uno por ahí, chaparrito, flaquito, como el Alex, bueno, yo no, pero así chaparrito, como el Alex, ¿no? Pero ese es pastor y está allá en el cerro. Entonces ahí vemos las cualidades que tenía un pastor. Sus cualidades eran una persona que no era muy digna de representar a un padre. En ese entonces se manejaba mucho esta cuestión del honor. Es decir, por ejemplo, la casa
de Alex Contreras, mi hijo tiene que ser fuerte, ser un guerrero, ser un buen muchacho físicamente. Por ejemplo, en la casa de mi mamá no tiene opción, soy el hijo único. O sea, fuera como fuera, tenía que ser yo. Pero es un ejemplo, no sé si me van siguiendo con la explicación. Entonces, podemos darnos cuenta que un pastor no era el mejor oficio. Y aquí usa Dios un ejemplo. ¿Cómo un pastor no va a dejar las 99 ovejas y va a ir por una? Aquí nos está dando un ejemplo en la primera parábola de que Dios usa aquello que la gente considera que no tiene capacidades para hacer algo. Aquí nos muestra eso. Aquí a Él no le importa de dónde tú vienes, no le importa si estudiaste o no estudiaste, si pecaste en la mañana o no pecaste. O sea, no eres tú, es Él. Entonces, a mí esta palabra me llenó primero a mí y la quería compartir desde la primera vez que me dieron la oportunidad, pero creí que no era el tiempo. Y bueno, Dios sabe por qué, ¿no? La segunda parábola de la moneda perdida habla de que es una mujer. Los fariseos y los escribas, como les comenté, hay tres escenarios, tres tipos de personas que están escuchando esta historia. Las mujeres no eran dignas de que se les enseñara públicamente. Las mujeres, los escribas no acostumbraban a enseñarles la palabra, la ley de Moisés a una mujer. Consideran que era una pérdida de tiempo. Por como estaba escrito y a su manera, ellos creían que tenían que ir solamente así. Y aquí Cristo una vez nos está mostrando otro ejemplo de que para Él usa lo vil y lo menospreciado para hacer su obra. Y estos dos conceptos, el del pastor y el de la mujer, me gustan bastante porque yo me sentí muy identificado y esta historia, como me comentó el pastor cuando me dijo, y bueno, ¿de qué hablo? Le pregunté, me dijo, pues de una historia, cuenta tu historia. Le dije, yo no quiero hablar de mí. No, mentira, no dije eso, pero no sabía realmente qué decir de mí. O sea, creía que mi historia probablemente no tenía relevancia como para que ustedes se puedan ir y decir, bueno, Alex me contó una historia y voy a poder usar esa historia para el día de mañana cuando venga una cuestión difícil. Entonces lo que me di cuenta es de que leyendo esto yo me sentí tan identificado y pude plasmar mi historia, pude ver que a mí me menospreciaron quizá como a todo mundo, a mí me dijeron que yo no era apto como a todo mundo, a mí me corrieron como a algunas personas, y creo que aquí Cristo me está hablando y dice, ¿sabes qué? No importa de dónde vengas, no importa quién seas, tú eres apto para mí. Y eso es lo que yo vengo a decirles esta mañana, que no importa el trasfondo de tu vida, no importa la situación de esta mañana, no importa quién ya no esté en tu vida, a Él importas tú y Él sigue obrando su plan para tu vida. Y entendiendo ya un poquito el contexto de la historia, ya un poquito más claro esta parte, pues viene como el plato fuerte de esta historia y me gusta bastante la parábola del hijo pródigo. Y hoy voy a hablar de esta parábola y me voy a centrar aquí. Y quiero hablar no del hijo pródigo como tal, quiero hablar de los dos hijos, porque la historia habla de dos hijos. Muchas gracias, John. Habla de dos hijos y un padre. Y tenían pensado cuando iba a predicar esto, ponerles un video o algo. Hay películas del hijo pródigo, hay tantas cosas del hijo pródigo. Pero cuando me puse a leer la historia dije, no se acaba ahí la historia, hay más contenido. Y quiero hoy hablar y abundar en el segundo hijo. Y para esto quiero que continuemos leyendo la parábola. En el versículo número 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quiero hacer una pequeña pausa y quiero hablar un poquito de yo creo que todos hemos llegado a esa parte de que Dios nos da el aliento de vida, nos da la vida y parece que llegamos como este hijo y vamos con el Padre y sabes, dame la vida, o si no la pedimos, es una cuestión metafórica. Y vamos por ahí creyendo que tenemos que hacer ciertas cosas, las malgastamos nuestros dones y talentos y llegamos a este punto donde está este muchacho comiendo con los cerdos o queriendo comer siquiera lo que los cerdos comen. Está fuera de la naturaleza a la que él fue diseñado. Él es prácticamente, quiero entender, como un hijo de una buena casa, de una realeza. Entonces, él, por decirlo de alguna manera, él es un príncipe. Entonces, nosotros cuántas veces no hemos sido tan egoístas como este muchacho se ve aquí, que llega con el Padre y ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde, yo quiero ir a vivir mi vida como yo quiero. Y vamos, buscamos trabajos, nos esforzamos, nos peleamos con la vida, con Dios, con todo, con aquello que se nos pare enfrente. Y llegamos a este punto de desesperación, de que tenemos muchas deudas, de que nuestros hijos no nos hacen caso, nuestra mujer no nos hace caso, nuestro marido no nos hace caso. Y estamos comiendo con los cerdos o queriendo comer lo que los cerdos comen, viviendo una vida que no nos corresponde vivir. Porque decidimos pedir esa herencia egoístamente y decir, ¿sabes qué? Yo ya la quiero, yo quiero hacer por mi cuenta y ese es el principal motivo de la destrucción de la humanidad, yo creo ahorita. Nos creemos capaces de todo. ¿Sabes? El empoderamiento, el yo puedo, el yo soy, no podemos. Somos dependientes de Cristo. Y cuando entendemos eso, no es una cuestión de ser un esclavo, es una cuestión de entender nuestro origen. Y cuando entendemos nuestro origen, sabemos cómo dirigirnos a nuestra vida. Ya no vamos a estar en esa condición como está ahorita el hijo pródigo, queriendo llenar su barriga de algo que ni siquiera es comestible. Entonces, yo creo que ese es lo primer reto que yo quiero hacerles esta mañana, que nos analicemos si estamos tomando nuestra vida para malgastarla como este muchacho. Como dije la vez pasada que prediqué, nadie tiene la vida comprada, o sea, nadie puede decir yo voy a vivir tantos años, nadie lo sabe, ni yo lo sé, nadie. Entonces, analicémonos si realmente estamos viviendo nuestra vida conforme al plan, conforme a nuestra naturaleza, o estamos malgastando los dones y talentos que Dios nos ha dado. No los estoy regañando porque están muy serios. Ahora entiendo lo que siente Anthony. Y en el versículo 17 dice, volviendo en sí. Eso significa que de alguna manera la Biblia quiere decir, o está tratando de explicarnos que se le fue la onda a este vato. O sea, se le ocurrió, dijo, ¿sabes qué? Le voy a pedir mi herencia a mi padre, me la va a dar y voy a hacer lo que me dé la gana. Pero en el versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En el versículo siguiente dice, levantándose,
vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En estos versículos quiero también explicarles un poquito del contexto social, como les empecé diciendo. Dice el muchacho que volvió en sí y que hizo todo un plan para regresar a la casa de su papá, porque los jornaleros, o sea, los trabajadores de su padre, esto nos da a entender que este sujeto tenía mucho dinero, tenía muchos bienes. Entonces dice, ellos comen mucho mejor que yo, y yo aquí estoy en una tierra que no es mi tierra, porque dice que se fue a una tierra extraña donde estaba prácticamente, lo podemos ver ahora, o entender de esta manera, estaba en un país en donde estaba prácticamente en quiebra. Todo el mundo tenía hambre y se estaba muriendo de hambre literalmente, y él va y le pide trabajo a esta persona que tiene una hacienda y le da el trabajo de apacentar a los cerdos. Entonces, para un judío, estar cerca de los cerdos era una abominación, era lo peor, era estar denigrado, peor que en el piso, o sea, era lo peor. Él llegó hasta ese punto, y estando ahí, cuando dice volvió en sí, se entiende que él no había agarrado la onda y no sabía qué estaba haciendo. Dice, volvió en sí, dice, voy a hacer un plan. Y esta parte me gusta porque cuántas veces no estamos en medio de una cuestión bien difícil, estamos regándola, sabemos que estamos ahí por nuestra culpa, porque no somos ignorantes de la situación, o sea, somos conscientes y estamos ahí y volvemos en sí y decimos, voy a hacer un plan para que Dios me perdone. Y empezamos a decir nuestras oraciones, bien planeadas, bien bonitas, y toda una estructura que aquí parado va a sonar wow, pero por dentro vas a ver que tu vida no es así. Entonces este cuate dijo, voy a preparar un discurso para mi papá, voy a ver cómo lo convenzo, pero hay un aspecto importante. Él sabía que no podía regresar a querer ser hijo. Un padre judío, cuando alguien, como actualmente podemos irnos de casa, que un hijo se fuera, lo dabas por muerto. Tu hijo ya no existía, era una tradición para esa casa. Y no sabía el padre qué era lo que su hijo iba a estar haciendo en el mundo. Entonces, ese ya no es mi hijo. O sea, es decir, si este muchacho estaba comiendo con los cerdos o queriendo comer con los cerdos, era una deshonra tanto para él como para el padre y toda su descendencia de esa casa. Entonces, en esa costumbre judía, el padre se deslindaba y toda esa familia se deslindaban de ese hijo para no correr con este tipo de culpas. Entonces el hijo aquí está diciendo, yo voy a ir con mi padre y le voy a decir que por lo menos me dé trabajo. Él estaba consciente de lo que había hecho. Dice, volvió en sí, estoy consciente de que pequé. Esto es un arrepentimiento genuino de este muchacho. Entonces dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Los judíos anteriormente al cielo era como decir, he pecado contra Dios y contra ti, dándoles un ejemplo. Entonces él hace este plan y decide viajar hasta la casa de su padre, y cuando vio su padre que se estaba acercando a la puerta, ni siquiera el hijo tuvo oportunidad de decir esta palabra. Todo su ensayo, el padre ya lo estaba esperando. Tú y yo somos así. Tenemos tantos planes, tantos proyectos, que a veces queremos quizá forzarle la mano, doblarle la mano a Dios y decirle, tengo el plan de que me des trabajo. Pero Dios no es su plan. Él simplemente corrió. Él se levantó la falda y corrió hasta su hijo. Para un padre judío, como se habla en esta historia, con este poder, hacer eso, se estaba menospreciando a sí mismo. Este es un ejemplo claro del Padre Celestial. Y es una historia que a lo mejor la han escuchado de algún mejor predicador que yo. Pero a lo que viene después de todo esto, es lo que a mí me llenó bastante y es lo que a mí me retó. El padre llega con su hijo,
lo abraza y le dijo, no, bueno, ni siquiera lo dejó hablar. Lo besó, dice que se llegó a su cuello, o sea, tal cual, imagínate la escena. Yo me imagino todo porque tengo una mente que así trabaja, muy visual. Entonces, imagínate cómo va corriendo el padre y el hijo, todo maloliente, estaba con los cerdos, y el padre dijo que, la Biblia dice que llegó a su cuello. Imagínate cómo apestaba este muchacho, y al padre no le importó ensuciarse, no le importó de dónde venía su hijo, no le importó con quién había estado. Su padre estaba en su hijo estaba en la casa, y eso era su mayor alegría. Yo me imagino que el padre todos los días se asomaba a ver a qué horas iba a llegar, cuándo iba a llegar. Y cuando ve a su hijo, yo no puedo entender la alegría de este hombre. Y entonces él inmediatamente en los versículos siguientes, vamos a leer. Un segundito, porque me pierdo. Entonces, cuando dice en el versículo 21, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y cálzalo en sus pies. Entonces, estos pequeños versículos donde el padre manda a sus siervos ponerle el mejor vestido. El vestido representa una familia, una posición social, representa ser parte de esa familia. Entonces el padre no le está diciendo más nada, más que con esos ejemplos está diciendo: tú eres mi hijo, solo te fuiste, pero ahora estás aquí y sigues siendo mi hijo. Le pide que le pongan un anillo. El anillo significa el poder de esa casa. Significa que si él va y hace un negocio con la casa vecina, él tiene la autoridad de representar a su padre. Él tiene esa autoridad, porque esos anillos de aquel entonces tenían un sello. Se acostumbraba a las cartas, como en las películas, yo creo que sí lo han visto, a sellarlas con ese anillo, con el sello real de su casa, del reino, de lo que sea, ¿no? Y habla de otra cosa, habla del calzado. Y el calzado, entre la gente judía, los que no usaban zapatos eran la gente pobre, los esclavos. Entonces le está entregando otra vez su posición. Para él nunca murió su hijo, para él solamente se fue y ahora está otra vez en casa, tiene sus zapatos. Y algo que es muy interesante es que estaban todavía fuera de la casa. No dejó que sus siervos, que su hermano, que su familia se diera cuenta de la falla que había tenido su hijo. ¿Sabes? Dios no te va a exponer ante nadie. Los errores que tú hagas, Dios solamente los toma y te abraza. Hijo, qué bueno que estás aquí, qué bueno que llegaste. Dáselo más fuerte. Es asombrosa esta historia. Mayra me decía: ¿por qué estás enojado? Le digo: no, Mayra, quiero llorar. Y después de eso, continuando la historia, dice en el versículo 23, dice: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Ahora dile a tu vecino: ya empezaron los problemas. Anteriormente les dije que el hijo vino con su padre, le dijo: padre, dame lo que me corresponde. Eso significa desearle la muerte a su papá. En aquella cultura la herencia se dividía en tres. El hijo mayor merecía 2 partes de esa herencia y el hijo menor merecía una parte. Entonces, cuando el hijo menor, se va de casa, malgasta la casa, malgasta la fortuna de su papá, su herencia,
Y regresa a casa y su papá lo viste y le da otra vez la posición de hijo. Adivina de dónde va a repartir ahora la herencia. Qué problema, ¿no? La herencia del hijo mayor se va a repartir con el hijo que ya gastó su parte. Humanamente, eso suena súper injusto. Yo he visto cómo familias se pelean y se deshacen por herencias, por algunos pesos, por algunas propiedades, y ve lo que está haciendo el padre aquí. Podemos entender que este padre no está provocando una guerra entre sus dos hijos ahora, pensándolo como en un contexto actual, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo? Y dice, traed el becerro gordo. Y cuando lo encontraron al hijo mayor, ¿en dónde? Trabajando. Y escuchó el sonido de que estaban regocijándose en la casa. Parafraseando la historia, el hijo mayor le pregunta al siervo, ¿por qué se están alegrando? Dijo, es que llegó tu hermano y van a matar el siervo gordo que tú engordaste con tu trabajo. Y no lo vamos a comer y no estás invitado. Entonces él se queda de ¿qué? O sea, y esta es la parte que a mí me gustó más. O sea, sí es muy bonito y romántico que el hijo regresó a casa y está muy padre, pero creo que este es el verdadero mensaje de esta parábola, el otro hijo. Entonces, después de que le dijeron qué era lo que iba a hacer, dijo en el versículo 28, entonces se enojó, obviamente, ¿no? Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años de siervo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, ve esta parte, él no considera que es su hermano, ¿sabes? ¿Cuántas veces no has estado enojado así con algo? Pues tu hijo, o no sé, ¿sabes? O cuando te enojas con tu esposa, ¿no? Esa mujer que tú me diste, Dios, ya no es tu esposa, ya es tuyo, ya no tengo ninguna relación. Él estaba así de enojado. Dice, ese tu hijo. Esta Biblia me pierde. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, en otras traducciones dice prostitutas. Cuando una persona amargada, como este muchacho, que evidentemente también estaba lejos del corazón del padre, igual que el otro, cuando una persona es amargada, quiere agrandar el problema de los demás, quiere hacerte quedar mal. Entonces dice, malgastó tus bienes con rameras. O sea, lo agrandó a lo más posible que él podía en ese momento. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y ahí se acaba. Es como una película mala, por un ejemplo, porque no sabemos si el hijo sí entró a la fiesta, si se enojó y ahora él se fue. Lo que sí sabemos es de que como el padre salió a buscar al hijo que regresó, también salió a buscar al hijo que estaba en casa. Este hijo también estaba tan lejos de su padre, del corazón de su padre, como el hijo que se fue. Uno se fue consciente, se fue sabiendo que le iba a hacer mal a su padre, en rebeldía. El otro ya se había ido, no sé desde cuándo. Y aquí está hablando, ¿se acuerdan de que les dije que había 3 clases de personas que estaban escuchando la historia? El hijo mayor podríamos tomarlo como los escribas y estas personas religiosas.
se paran el cuello y dicen que son perfectos, quieren vivir una vida aparente ante los demás, diciendo que ellos sí pueden, que ellos son justos, justifican incluso sus malas acciones con la Biblia o bueno, en aquel entonces con la ley de Moisés. Entonces, este hijo realmente estaba esperando a que su papá se muriera. Suena feo, pero es la verdad. Le está diciendo: yo que nunca te he fallado, yo que siempre me porté bien, a mí nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Y le dice el padre: hijo, todo lo mío es tuyo, bastaba con que tú lo pidieras. Y aquí nos damos cuenta que el hijo no estaba conectado con el corazón del padre. Si el hijo supiera quién es su padre, él no hubiera ni siquiera preguntado a su padre, quizá, y no en desobediencia, quiero aclarar. Pero yo cuando llego a la casa de mi mamá, ya no vivo ahí, a mí no me importa, yo llego al refri, lo abro y saco lo que me dé la gana, porque sigo siendo su hijo. Entonces este hijo tenía la misma capacidad que yo al ir a la casa de mi mamá. Y le dice a su padre: hijo, tú podías haberlo pedido, podías haberlo hecho cuando tú querías, pero no quisiste. Y la historia ahí se acaba. Y me gusta la siguiente parte. Los otros sujetos de esta historia, de esta oración, son pecadores, son recaudadores de impuestos, son judíos, son descendientes de malos hermanos mayores, así como este era malo. Vemos al inicio de la Biblia a Caín y Abel, y el hermano mayor mata al otro. Eso es un hermano muy malo, al igual que esta historia. Después vemos cuando un hermano vende su primogenitura por una sopa, y después lo anda queriendo matar y otra vez. O sea, después de eso, los reyes judíos normalmente acostumbraban, que eran los hermanos mayores los que merecían el poder, ir y matar a sus hermanos. Era la costumbre. Y luego, por ejemplo, José el soñador, sus hermanos lo querían vender, bueno, lo vendieron, y ellos fueron con él creyendo que lo iban a matar, los iba a matar, y no. Lo que quiero dar a entender es de que la Biblia en ese entonces a las personas que son pecadores les estaba diciendo: ustedes vienen de una descendencia de hijos malos, hijos mayores malos. Y me gusta, y me gustaría cerrar con esta parte. No sé si me pudieran ayudar un poquito con el piano. Yo creo que esta historia no se cerró o no la terminó Jesucristo porque iba a ser algo asombroso. Él está sentado en medio de pecadores y gente que lo juzgan, y lo que les está dando a entender es de que Él es el hermano mayor de nosotros. Él iba a romper con una tradición de hermanos malos. Él era el hermano mayor. Y quiero dar un dato: cuando el hermano mayor, él tenía la capacidad y el poder, principalmente antes que el hermano menor, de ir a representar a su padre y los asuntos de su padre, atenderlos él. Entonces, si el hermano mayor de esta historia estuviera conectado con el corazón del padre, él hubiera salido a buscar a su hermano menor, porque eran los asuntos de su padre. En las otras dos parábolas que quise leer, por esto mismo, hay alguien que sí está buscando algo. El pastor está buscando a la oveja perdida, la mujer está buscando a la moneda, pero en esta historia nadie está buscando al hijo perdido. Y Cristo sí vino a buscar al hijo perdido. Cristo es el ejemplo más claro de un hermano mayor. Y me encanta esta historia, porque ya no me puedo ver en esta historia como una víctima de que yo soy el hijo pródigo y regresé a casa, sino me veo tan motivado a querer ser como el hermano mayor. Quiero ahora sí contarles una historia personal. Hace 2 años, exactamente, ya casi, llegué a esta iglesia.
no quiero hablar mucho de cómo llegué, quiero abundar quizá en otro tema, pero era la última oportunidad que yo le daba a Dios. No porque yo no conociera de Dios, yo conocía a Dios a los 5 o 6 años. Vengo de una buena casa, de una buena formación cristiana, con buenos principios. Me enseñaron bien, pero me cansé de hermanos mayores que no se preocupaban. Yo era un hermano mayor que no me preocupaba. Yo era como quizá los fariseos, los escribas, como ellos, criticaba, juzgaba y me lastimaron. Consciente, inconscientemente, no lo sé, pero nos lastimamos y me alejé de Dios. Fui yo, no es culpa de nadie, yo me alejé. Llegué al Ancla y, vi al Ancla en Facebook y vi que estaba súper chido sus diseños. Me llamó la atención y dije, wow, qué chida iglesia, no voy a ir. Está muy chida, va muy bien, no voy a ir. Esa semana estuve, algo en mi cabeza rebotaba y rebotaba y yo, ya Dios, ya. Sentía que tenía que venir. No me quedé tranquilo, era así, Alex, párate y ve otra vez. Fue mi oración antes de entrar a las puertas del Ancla. Me dije, yo ya no quiero saber nada de ti como te conocí en un principio. Nada. No quiero que se me borre todo lo que aprendí de la Biblia. No quiero saber nada. Me ha hecho tanto daño. Y quise reaprender. Le dije, si voy a ir al Ancla, es algo nuevo. No quiero ser el mismo que juzgaba, que criticaba, que señalaba. Llegué al Ancla y me recibió un muchacho con barba, que todavía usa barba, y su esposa, bien amables. Después me llevaron allá a la vueltecita, tenían el área de los niños, otra muchacha muy amable, me recibió Alex. Alex no la quería, pero me lo recibió porque querían darme una buena imagen, no lo sé. Y después de eso escuché la palabra, Dios me habló y fue increíble ese servicio. Yo me fui tan enamorado. Le comentaba al pastor, en esta semana pudimos grabar un video. Fue como desde la primera vez que yo me paré en una iglesia, yo tenía como entre 5 y 6 años, yo empecé a llorar, simplemente quebrado por estar en ese lugar. No sabía nada, era un niño, no sabía de nada y me quebré. Le dije a mi mamá saliendo de esa iglesia, le dije, mamá, quiero volver a ir ahí. Y mamá nada más me volteó a ver y sí, está bien. De ahí al día que yo llegué al Ancla, pareciera que lo de en medio no tenía ya tanto peso. Me había reconectado otra vez con el Padre. Y no fue porque el Ancla fuera milagrosa, fue por la condición y la actitud con la que yo llegué, queriendo aprender otra vez. Sin importar lo que pasó, sin juzgar a los que me dañaron, a los que dañé, pidiendo perdón también. Después de eso, ese domingo me invitaron a un evento de Pirata Fest. El pastor se acercó a mí, no me conocía y me habló como si me conociera de años. Yo ahí pude ver un hermano mayor. Yo ahí pude ver más un sermón, una enseñanza en mi vida que miles de sermones. Me dijo que sí podía ir y le dije que iba a hacer todo lo posible porque ese mismo día cumplía años mi hijo. Iba a cumplir su primer cumpleaños, iba a cumplir 1 año. Me dijo, por favor, haz lo posible por ir. Y yo fui. En ese evento, él no tenía ninguna obligación, ningún compromiso conmigo. No tenía por qué hacerlo. Él le llevó un pastel a mi hijo y le celebró el cumpleaños a mi hijo. Quizá era la segunda, tercera vez que lo veía. Y él hizo eso. A mí me enseñó tanto del carácter de Cristo esa acción, que miles de pláticas, de sermones, incluso de que yo había leído la Biblia con esa actitud que la leí antes. Cristo me rompió en ese punto.
Desde ahí, lo que mejor me han enseñado a hacer es ser leal. Desde entonces he querido ser lo más leal posible que se pueda para Él y esta iglesia. Y no lo digo por quererme ganar un puesto con Él. Él y yo ahora somos muy buenos amigos. Lo digo porque quiero que sepan en el lugar que están parados. Somos humanos, tenemos errores, los lastimamos, nos lastimamos. Pero algo que me encantó cuando fui a Próximos Pasos ese primer día, que dijo: existimos para conectar con las personas, para levantar a las personas a través del amor de Cristo. Es lo que está hablando de un hijo mayor. Siguiendo en la Biblia, en Hechos 1:8, un versículo que mucha gente quizá a veces ha transgiversado a su conveniencia o lo ha usado de alguna manera mal. Yo quiero entenderlo de esta manera. Habla de que Jesucristo se está despidiendo y dice que va a venir sobre ti el Espíritu Santo, el poder. El poder no es nada mágico, nada místico. Está diciendo: ese mismo corazón de hermano mayor que yo, Jesucristo, tengo, lo voy a poner sobre cada uno de ustedes. Eso es lo que estaba diciendo en Hechos 1:8. Esa misma pasión por la gente las estoy dando ahora sobre ustedes. Es lo que tenemos que hacer. Podemos tener dos opciones: ser el hijo menor, egoísta, pensando en nuestra vida como que queremos gastarla como nosotros queremos. O podemos ser como el hijo mayor, egoísta, diciendo: Dios Padre, ¿por qué Él hace esto y tú lo premias? ¿Por qué? Y simplemente atender los asuntos del Padre. Por eso quise ponerle así este mensaje: atendiendo los asuntos del Padre. Nosotros decidimos quiénes somos. Un hijo menor, igual que este que vimos, un hijo mayor como este que vimos, que los dos estaban igual de alejados del Padre. O decidimos ser como el hijo mayor, Cristo, que estaba enseñándole en medio de que sabía que esos fariseos lo iban a crucificar. No le importó, se paró y les dijo: se van a enojar, pero no me importa, porque yo soy el hijo mayor que vine por ustedes. No me importa si eres fariseo, si eres escriba, si eres lo que seas, yo vine por ti. Y quiero invitarte esta mañana a que te pongas de pie. Quiero orar por ti antes de irme, y después quiero que escuches esta canción. No quiero que te vayas regañado, sino que te analices nada más. Que pienses de qué lado quieres estar, atendiendo los asuntos de tu padre o atendiendo tus propios asuntos. Padre, gracias porque tú nos das el privilegio de estar aquí, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos diste a ese hijo mayor, que Él tenía como herencia el cielo, el poder. Él lo tenía todo. Dejó su herencia y vino por nosotros. Dejó su gloria y vino a morir en una cruz, derramando su sangre para darnos el ejemplo del mejor hermano mayor. Padre, te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque tú nos diste lo más preciado que tenías, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, Padre. Yo no sé, a lo mejor se han ido de casa y hoy están aquí. A lo mejor quisieron alejarse de ti, de sus padres, literalmente. A lo mejor siempre estuvieron con sus padres, siempre han estado aquí en casa, pero han estado alejados de ti. Hazle sentir, Señor, que tú estás a la puerta esperando nada más que lleguen. No importa su situación, no importa sus pensamientos, Señor. Hazlo sentir, Señor, que tú sigues ahí
un buen pastor, un buen padre esperando, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Aleluya. Vuelvo Vamos a escuchar desde esta aquel canción. viejo camino de un día sin motivo. Mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado cada amanecer, desde el día en que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Yo no sé con qué has llegado el día de hoy, con qué carga, con qué perspectiva, con qué dolor, pero Jesús es el hermano mayor, dice la Biblia. Es el hermano mayor y tú y yo ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Coherederos. Todo lo que le pertenece al Hijo mayor ahora nos pertenece a nosotros. Todo lo del Padre es de nosotros. Perdón, necesitas perdón, aquí está. Necesitas amor, aquí está. Estás cargado, cansado, este es el lugar a donde tienes que correr. Yo no sé lo que has pasado, yo no sé dónde te encuentres, pero este es el día en donde puedes correr a los brazos de tu Padre y saber que el Hijo mayor del Padre no te juzga, no se enoja porque te hacen una fiesta, oh, sino que Él se regocija, se alegra y dice: sí, ellos son mis hermanos y yo disfruto de su compañía. Conéctate con el corazón del Padre en esta mañana. Conéctate con el corazón del Padre. Padre, gracias por la vida de Alex. Gracias por la vida de su familia. Gracias porque tú le has traído hasta aquí, Padre, con un propósito, y el día de hoy has hablado a todos nuestros corazones. Nos has retado, nos has enseñado a través de su vida, de su testimonio. Padre, tú has hecho tanto en estos minutos. Solamente te puedo dar gracias, Padre, y pedimos que continúes bendiciendo la vida de Alex, que él pueda seguir contando su historia, la historia que tú has hecho en él, para el cambio que tú has traído en él, la madurez que has traído en él. Padre, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué le das un fuerte aplauso a Dios? A Alex también. Alex, gracias por esa palabra increíble. Estoy muy orgulloso de ti. Rápidamente, antes de despedirnos, Alex es una persona que él no solamente predica esto, sino que él lo vive. Él lo vive. Conectarte con el corazón de nuestro Hijo mayor, Cristo Jesús, no es fácil.
Pero yo puedo decir que Alex no solamente lo ha hecho conectándose con el corazón del Padre, sino se ha conectado con el corazón de esta iglesia. Y algo que él dijo en un video que grabamos, que luego van a ver, es que él tomó la visión de esta iglesia y la hizo suya. No es mía, no es de Anthony, es de Alex. Y eso realmente que es increíble. Y Alex, estoy muy orgulloso, muy contento que seas parte de nuestras vidas. Y pues, gracias. Gracias. Dale un aplauso a Alex. Padre, te pido que tú bendigas a cada persona en este lugar, que tú les guardes, que les lleves con bien a su casa, que esta semana sea una semana de bendición, que sea una semana, Dios mío, donde tú puedas continuar haciendo cosas grandes en sus vidas, que nos llevemos esta palabra, que la hagamos nuestra, que podamos tomar el reto, Padre, y ser como ese hijo mayor que sale por los perdidos, Padre, y ser como tú, Jesucristo, que podemos ir y encontrar a las ovejas perdidas, a la moneda perdida, Dios, y que seamos lo que tú nos has llamado a ser en esta vida, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana para un domingo increíble. Y sé que va a estar lleno de la presencia de Dios, y sé que Dios va a seguir hablando a tu vida. Entonces te esperamos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.